Bueno, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bienvenidos. Hoy tenemos una nueva clase, continuando con nuestro estudio, con lo que estamos tratando de apreciar respecto de la carta a los Efesios. Así que vamos a tener una oración y después de orar vamos a iniciar con lo que nos toca hoy, como para redondear de algún modo el pantallazo que tenemos de la carta que estamos analizando. Así que tengamos una oración y luego vamos a ir a la Biblia, a la carta a los Efesios. Te agradecemos, Padre, por el día de hoy, te agradecemos tu compañía, te agradecemos tus cuidados, tus bendiciones, te agradecemos tenerte con nosotros y en este momento que retomamos la palabra, retomamos el estudio, el análisis, la reflexión. Te pedimos tu ayuda, tu luz, para poder entender, comprender lo que tu palabra nos quiere transmitir, tener el corazón sin prejuicios para recibir tu palabra tal cual nos llega y al meditarla, reflexionarla, también estar dispuestos a tener vidas que coincidan con la enseñanza de tu palabra y lo que nos diste en el Señor Jesús. Te agradecemos los que podemos estar hoy, te agradecemos el esfuerzo, el dedicar tiempo, el dedicar ganas para esta tarea. Señor, ayúdanos para que esto produzca frutos, frutos en vidas que te honren, que te agraden, que puedan dar a conocer tu verdad a los demás a través de lo que haces en nosotros. Te agradecemos estos momentos compartidos, te pedimos que nos sigas acompañando. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, nos toca hoy en las dos secciones que tenemos para hoy, nos toca cerrar de algún modo este recorrido que tratamos de hacer sobre este escrito del apóstol Pablo, esta carta que le envió a la iglesia que estaba en Éfeso, una iglesia muy conocida por el apóstol, que conocía el contexto, conocía las situaciones, pero como ya hemos aclarado, no era exclusivamente, o se supone que no era exclusivamente para Éfeso, sino que había una indicación de que se distribuyera la carta para que el mensaje, el contenido pueda ser compartido con otros hermanos y la enseñanza llegar a todos. Así que en esta carta circular que recordamos, el apóstol le escribe desde la cárcel, está privado de su libertad justamente por el Evangelio, por la profesión del Señor Jesús, por estar en espera de un juicio, de hacer su alegato, y en esa espera en prisión domiciliaria, como estimamos según Hechos al final, el apóstol Pablo escribe cuatro cartas que son las cartas de prisión, que recordamos son Efesios, Colosenses como cartas hermanas con muchos conceptos en común, y Filemón también, que viajan juntas esas tres cartas, y Filipenses, que también se agrega en este grupo de cuatro cartas de prisión. Entonces, el apóstol está preso, el apóstol está encadenado, vamos a decir, y escribe este tratado que tiene que ver con la iglesia, con el Señor Jesús obrando en los suyos, en los creyentes, formando este cuerpo místico, porque era un misterio, estaba oculto, como ya hemos visto, y se da a conocer en estos tiempos, en esta nueva dispensación donde Dios muestra lo que Él pretende hacer, muestra su propósito de juntar en un solo grupo de gente, en un solo cuerpo, tanto judíos como gentiles, esta iglesia para que forme parte o para que sea el cuerpo de su Hijo, el Señor Jesús,
en quien se van a concentrar todos los propósitos eternos, porque es el cierre de la voluntad de Dios de juntar todo en Cristo. Entonces, en estos tiempos, Dios muestra lo que tenía oculto. Entonces, hemos estado hablando en los primeros capítulos donde el apóstol Pablo nos muestra la posición que tenemos en Cristo y resaltamos todo el tiempo como el apóstol Pablo va mostrando que todo lo que tenemos es en el Señor Jesús. Gracias a Él fuimos elegidos, fuimos aceptados, fuimos redimidos, perdonados. Nos fue dado el Espíritu que nos da o nos transmite la esperanza del saber que todo está garantizado porque el Señor Jesús hizo todo lo necesario según la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo les dice a estos hermanos de extracto gentil: recuerden que ustedes que no tenían nada que ver con Dios, ni con los pactos, ni con las promesas, ahora forman parte de esto. Siéntanse parte de la familia, no se sientan extraños, ahora son parte. Y llegamos al final del capítulo 3 la semana pasada, donde el apóstol Pablo expresa su deseo en su oración de que pudiéramos llegar todos juntos al conocimiento de esto que Dios nos ha dado. Entonces, hoy nos vamos a ocupar, a ceñir desde el capítulo 4 hasta en esta otra sección. La carta de los Efesios, recordemos, tiene estas dos grandes partes, una parte bien doctrinal, bien de contenido espiritual, pero que impacta en nuestra vida, como vamos a ver ahora desarrollado. Voy a poner acá las plaquitas como para ir ayudándonos. Ahí está. Entonces, ahora en esta segunda parte a grandes rasgos, nos vamos a encontrar con algunos escritores que la segunda parte la ubica desde el verso 17 del capítulo 4, porque la primera parte del capítulo 4 la integra como una parte bien de corte doctrinal, pero tiene que ver con, desde el capítulo 4 vamos a decir cómo la nueva posición en Cristo de los que estábamos condenados, pecadores, perdidos. El Señor Jesús nos hizo una nueva creación, cambió nuestro estado de estar perdidos y condenados en pecado, ahora somos hechos hijos de Dios, formamos parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo esta doctrina, esta enseñanza de lo que ya somos en Cristo, ya tenemos en Cristo, hemos sido bendecidos, ya lo tenemos, cómo impacta en nuestra vida en esta esfera, en este mundo en el que tenemos que vivir? Entonces hay un nuevo propósito. La vida cambia en función de lo que somos en Cristo. No es que la religión va a modificar nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestra conducta, porque vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, muchachos, ahora que nos adherimos a esta religión, vamos a tratar de portarnos bien. Entonces, si vos eras un mal estudiante, bueno, ahora emprolijate. Te vamos a dar un taller de técnicas de estudio para que seas mejor estudiante. Y como eras un chante en el trabajo, no, ahora te vamos a dar un curso de ética profesional para que seas un buen laburante, como para maquillar la conducta, lo de afuera. Lo que nos propone la carta a los Efesios es que como somos salvos, como somos hijos de Dios, como estamos viviendo en los lugares celestiales con Cristo, en esta otra esfera distinta de lo terrenal, se tiene que notar. Entonces se va a notar en nuestros intercambios. Entonces nos vamos a encontrar con nuestra vida de iglesia en la primera parte del capítulo 4. Nos vamos a encontrar acá en el cuadrito, vamos a ver la unidad que tiene que ver con la iglesia, la diversidad que hay en la iglesia y la conducta de estos nuevos hombres o de esta nueva creación que se va a notar en la vida diaria, en la vida de todos los días. Entonces, en el capítulo 4 nos vamos a encontrar con nuestra vida o nuestro intercambio en la iglesia. Desde el verso 17, nuestro intercambio con las demás personas y con nuestro propio carácter, en la familia, en el trabajo y aún en
el contacto con las esferas espirituales con las que no vemos, pero con las que tenemos que batallar. Entonces, en todas estas dinámicas con las que tenemos que vivir en nuestra vida, va a impactar lo que somos en Cristo. Lo que ya enseñó en la primera parte de que estamos en otra cosa, ya no estamos en el pecado, no estamos viviendo para nuestros deseos, para la carne. Cristo viene a nuestra vida y cambia ese estado, entonces ahora se va a notar. Y se va a notar naturalmente dejando que el Espíritu y el Señor obre en la vida del creyente. Tiene que ser un proceso natural, una dinámica que se vaya dando y no una cosa forzada que se tenga que implantar o que meter a la fuerza. Entonces, nosotros nos encontramos con la primera parte del capítulo 4. Lo voy a poner todo, así tenemos como todo el pantallazo de esta parte ahí y lo vamos a tratar de ir analizando rápidamente. Como decíamos, no me acuerdo si la oportunidad anterior o la otra, cuando tenemos tanto caudal de cosas para analizar, con tanta profundidad como nos la muestra no solo Efesios, sino toda la Escritura, a veces nos encontramos en la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos de lleno en un tema para ir bien a fondo, o tratamos de tener un pantallazo más o menos general y que nos quede a cada uno el desafío de luego ir escarbando un poquito más? Me pareció un poco más sensato tener como el pantallazo general de todo, como para que nosotros cuando digamos Efesios, yo ya sepa, el apóstol Pablo estuvo en Éfeso mucho tiempo, en su tercer viaje misionero, escribe la carta estando en la prisión, la primera parte bien doctrinal, la segunda parte de corte más práctico, habla de las relaciones, habla del poder de Dios, habla de los lugares celestiales, habla de en Cristo. Esas cosas generales nos ayudan para después, al tomar una partecita, yo ya sé el contexto general en el que se mueve Efesios. Entonces, nos vamos a esta parte, al capítulo 4, verso primero. El apóstol dice yo pues, entonces, es como que hace un corte. Entonces, con todo lo que dijimos, yo, preso en el Señor, en el capítulo 3 al principio había puesto prisionero de Cristo, les está diciendo, yo estoy en esta situación, yo pues, en esta situación, les pido que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero ¿cómo? ¿No era que ya estábamos en los lugares celestiales? ¿No es que ya estamos salvados? ¿No es que ya somos parte del cuerpo? ¿No es que ya... Sí, eso ya está posicionalmente, nosotros ya somos, ya lo tenemos, ya estamos. Recordemos, Dios en su eternidad, eso ya somos en Cristo. Pero ahora tenemos un tránsito terrenal en el que tenemos que andar. Y este andar tiene la característica del continuo. No es que una vez, anden una vez, o tienen que andar en un determinado momento y ya está. ¿Vieron en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, lo frágil que es? Lo delicada que es, porque yo puedo estar en una reunión y salir lleno de la palabra y lleno de haber estado en la presencia del Señor. Voy a cruzar la calle, pasa un auto, salpica el charco, me ensucia todo, y toda mi espiritualidad, mi sentir, mis ganas de estar con el Señor, en un ratito se fuma, y yo le quiero gritar al otro, che, tené cuidado, y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, como es tan frágil nuestra vida espiritual, entonces el apóstol dice, anden continuamente, presten atención, tienen que esto transitarlo de acuerdo a todo lo dicho anteriormente, a todo lo que Dios nos llamó a una vida nueva, una vida distinta, la que encontramos en el 2.10, por ejemplo.
Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ese es el propósito. Dios nos llamó a esto. Entonces, vivan así. Y esto lo enlazamos con el verso 17, que va a ser como la continuación. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Acá en el verso primero dice, ustedes anden así. No anden así. Y eso tiene que ver con nuestra vida, nuestra dinámica diaria, nuestra vida de familia, nuestra vida de iglesia, nuestra vida de trabajo, nuestra vida en todo sentido. Y por eso lo va a abordar, lo va a ir llevando hacia el discurso. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de una dignidad en este verso primero, la dignidad del llamado de Dios. Hay un estatus, hay una consideración de lo que Dios nos llama. Y el Evangelio, la palabra del Evangelio, al ser humano lo dignifica. Entonces una persona, por ejemplo, que recibe a Cristo siendo, no sé, siendo un linchera, estando en situación de calle, viviendo en la mugre o lo que sea, que esa es su situación por las cosas de la vida. Al conocer a Cristo cambia y el efecto del Evangelio va a ser sacarlo aún de esa condición de indignidad hasta humana, hasta falta de higiene, para llevarlo a otro plano, desde lo espiritual hasta lo físico, lo palpable, lo que se ve. Entonces, vivan así en la dignidad de los hijos de Dios, no pueden vivir tirados o viviendo en la misma porquería en la que vivían antes. Ahora, ¿cuáles son las virtudes o las condiciones para vivir así? Fíjense, en el verso 2 nos habla de humildad, estos requisitos. Humildad tiene que ver con el poder vivir para otros. Yo no tanto querer yo resaltar o que me vean a mí. La humildad se choca con la soberbia, ¿no? Con la arrogancia. En el tiempo de greco-romano que está escribiendo Pablo, la humildad era casi visto como debilidad. No era algo bien visto. Imaginémonos un romano, no podía pensar que me voy a agachar para ayudar a otro. Bueno, no ha cambiado mucho a nuestra sociedad, ¿no? Porque acá el que atropella es el que más resalta, y si hay que pisar cabeza, habrá que pisarla. Por eso el apóstol dice en otra parte que para el romano no había poder en la cruz. El que el Señor Jesús se haya humillado, para el romano era incomprensible. En la cruz había derrota. En esa humillación no había poder. Y para nosotros, Cristo en la cruz humillándose es poder para nosotros. Es al contrario, todo al revés del sistema del mundo. Entonces, la humildad, la mansedumbre, que tiene que ver con el dominio, con el tener domado a mis propios instintos, a mis propios, lo que me brota naturalmente, poder dominarme con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Notemos, soportarse, aguantarse, con paciencia. La paciencia es la resistencia a lo largo del tiempo, unos a otros en amor. Notemos que nos está proponiendo condiciones, requisitos, virtudes que tienen que ver con el efecto de lo que Cristo hizo en nuestras vidas y que se refleja en la conducta. Porque el Señor Jesús hizo esto con nosotros. Él se humilló, fue manso, nos habla él mismo en Mateo que yo soy manso y humilde. La paciencia que nos tuvo, cómo nos soporta, el amor que nos tiene. Entonces es un directo efecto de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Ahora, esto de aguantar a otros, soportar a otros, a veces nosotros, bueno, te tengo que soportar, es como que estoy refunfuñando, bueno, me muerdo la lengua porque te tengo que aguantar, pero no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el amor al otro que me hace que yo, a pesar de todo, siga
soportando, aguantando hasta que el otro arranque o lo que sea. Nos imaginamos el amor de una mamá que tiene que cambiarle los pañales a su bebé y tiene que aguantarse el olor, tiene que aguantarse todo lo que tiene que ver con cambiar un pañal. Y bueno, lo tiene que hacer y lo hace y tiene que soportar eso, aunque no le resulte del todo agradable, pero lo va a hacer porque ama a su el bien del otro. Entonces, de esta manera, viviendo de esta manera, con estos requisitos, para cumplir esta responsabilidad como personas cambiadas, nuevas, insertos en el cuerpo que es la iglesia. Entonces, nos dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este andar como es digno del llamado tiene que ver con porque fuimos insertados en la iglesia y tenemos que vivir de acuerdo a esta condición a la que estamos ahora. Y dice que tenemos que guardar, esto de solícitos tiene que ver con algo rápido, algo sin perder tiempo, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay una unidad lograda por Cristo en la iglesia, la unidad del Espíritu, que tenemos que guardar y todos nos tenemos que comprometer a guardar, a hacer un esfuerzo por guardar esta unidad del cuerpo, de la iglesia. Y nos encontramos con 7 componentes que son las razones o aquellas cosas que hacen o que fundamentan la unidad de la iglesia. Ahí en el apunte nosotros encontramos con el autor, el hermano Lacueva, Francisco Lacueva, que los distribuye en estas tres categorías. Las primeras 3 como constituyentes, las otras como fundantes y la última, la séptima, como trascendente, que va más allá. Leemos en el verso 4 estos elementos que hacen que el cuerpo, que la iglesia sea uno. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto hace que nosotros venimos hablando, el apóstol les viene hablando de que había un misterio, que de los gentiles y de los judíos Dios iba a ser un solo y nuevo hombre, una nueva cosa que estaba oculta. Y esto está unido, este cuerpo, este grupo, estas personas, tanto judías como gentiles, que han creído en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han tomado la fe en Cristo y lo han reconocido como lo que es, están metidos en Cristo, forman parte del cuerpo y están unidos por estas cosas. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Cuando hablamos de este cuerpo es la organización. Tenemos que pensar en que cuando hablamos de cuerpo nos estamos remitiendo a que hay una cabeza, hay una organización donde está la cuestión armada de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo ya lo ha mencionado en el capítulo 1, 23, por ejemplo. Nosotros leemos que habla de la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Leemos en el 2:16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, hablando de
la reconciliación de estos pueblos que estaban totalmente separados. El Señor Jesús los junta en un cuerpo. Y en el capítulo 3, verso 6, de vuelta, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Un cuerpo. Está hablando de componentes que están unidos, pero en relación a una sola cabeza. La cabeza de la iglesia, Cristo. Entonces, unidos hay un cuerpo, un espíritu. Ya lo ha mencionado también al espíritu en versos anteriores. Y el espíritu, así como en Adán, ¿se acuerdan que Dios sopla aliento de vida y le inyecta a ese muñeco de barro, le da vida? El espíritu es el que vivifica, el que nos da vida, el que al cuerpo le inyecta el poder de Dios. Por eso es tan necesario para el desarrollo de la iglesia. También habla de la esperanza, y la esperanza tenía que ver también con el sello del espíritu que nos proyecta a lo que va a venir. Estamos en la espera de lo que Dios nos ha prometido, la herencia, que también habló antes en el capítulo primero el apóstol, la herencia que también nos aúna, porque estamos todos en la espera de lo mismo, tenemos la misma expectativa, entonces tenemos como el mismo horizonte, como pueblo, como iglesia. Ahora, sigue diciendo luego un Señor. Hay una fuente de autoridad para la iglesia a la que todo que se tiene que someter. Ese Señor es el Señor Jesús, el que fue dado por Dios para que sea la autoridad. Volvemos a la imagen del cuerpo, la cabeza. Ahora es el Señor. El apóstol Pablo le está hablando en el contexto greco-romano. El Señor, el Kyrios, era el César. Entonces, el César es el Señor. Cuando un creyente decía, no, Jesús es el Señor, ahí es donde venía el soldado y podía pasar cualquier cosa, porque estaba quitándole el lugar que le daban al César, que se instalaba como un Dios, y el creyente estaba reconociendo al Señor Jesús como Señor. Cuando el apóstol dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Qué implicaba confesar con la boca que Jesús es el Señor? Venían en procesión los romanos por cualquier calle del imperio con alguna imagen del César, con el incienso y todo, y le decían, declará, el César es el Señor. Y el creyente se jugaba la vida diciendo, Jesús es el Señor. Nosotros hoy, en nuestro contexto, decir Jesús es el Señor o creo en Jesús, quizá alguien nos mirará o nos hará una cargada o le será indiferente a un montón de gente en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Hay hermanos en el Oriente que decir yo soy cristiano o yo creo en Cristo les va la vida. Y entonces están restringidos en un montón de cosas, en el mundo árabe, por ejemplo. Entonces uno se da cuenta ahí lo fuerte que es la convicción y lo determinante que es decir, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús definitivamente. Él es mi Señor. Y el tener a Jesús como Señor hace que la iglesia esté en una situación de unidad. Todos nos sometemos a la autoridad del Señor Jesús. Ya no importan las ideas o los pareceres. Es el Señor Jesús. Sigue diciendo una fe. Leemos ahí en el verso 5, un Señor, una fe. Por ejemplo, podemos completar, si alguien quiere leer Filipenses 1:25 y algún otro quiere leer Tito 1:4. El que quiera, abre el micrófono y compartimos la lectura para cambiar la voz un ratito.
Leo Filipenses 1:25. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Fíjense que ahí habla del gozo de la fe. Esa fe no tiene que ver con la fe salvadora, sino de lo que creemos, del cuerpo de todo lo que entendemos y creemos, el cuerpo de doctrina. Dijimos Tito 1:4. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A ver. Pasa que escuché la última partecita. Se me cortó justito. Dice, verdadero hijo en la común fe. La común fe. Y si agregamos Judas, verso 3, nos habla de... Lo agrego, yo lo leo. La última partecita del verso 3 de Judas dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe se refiere a lo que creemos, a todo el caudal de doctrina, de conocimiento que tenemos y que creemos. Entonces, esto también une a la iglesia porque creemos en lo mismo. ¿En qué creemos? En la doctrina apostólica, en el fundamento puesto por los apóstoles, los maestros que fueron los apóstoles que transmitieron la enseñanza del Señor Jesús para la iglesia. Esa base, esa doctrina, esa fe une a la iglesia. Cuando empezamos cada uno por nuestros caminos a pensar y a definir nuevas doctrinas, nuevas ideas, la iglesia se rompe esa unidad. Por eso tenemos que guardar esta común fe. Tenemos que tener los recaudos para no violentar la fe que hemos recibido, la doctrina. Y nos dice luego, vuelvo a Efesios, un Señor, una fe, un bautismo que también une a la iglesia. Acá hubo discusiones, ¿es el bautismo en agua? ¿Es el bautismo del Espíritu? ¿Qué bautismo es? Al fin y al cabo, el bautismo en agua es símbolo de nuestro bautismo en el Espíritu. Hemos sido, morimos al mundo, morimos al pecado y somos resucitados para el Señor. Entonces, este rasgo distintivo de ser, en cualquiera de los dos casos tiene que ver con lo mismo, de ser metidos en el cuerpo, metidos en Cristo, bautizados en el Espíritu, y la marca visible de eso espiritual es el bautismo en agua, el bautismo al que accedemos cuando entendemos que tenemos que obedecer al Señor y ante testigos mostrar lo que creemos y decirlo a los otros, reflejando de manera física lo que pasó en nuestro interior. Ese bautismo, este acto del Espíritu, pero también el símbolo, nos une. Y por sobre todo, en esto que el hermano La Cueva lo toma como una base trascendente, a Dios y Padre, leemos el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hay un lugar de Dios, este Dios único, este Dios verdadero, en el que creemos, que está por sobre todo y que une a la iglesia. Hay citas del Antiguo Testamento de este término, de este lugar de Dios, del Dios Padre, del Dios Supremo, Creador, el Dios único y verdadero. Creemos en este Dios personal que une también a la iglesia. Todos estos componentes hacen que haya unidad del cuerpo. Ahora, esta unidad no es uniformidad.
somos todos uno, estamos metidos en el cuerpo, pero tomando esta idea, tomando esta imagen, no todos hacen lo mismo, no todos son lo mismo, sino que hay diversidad. En la iglesia somos uno, unidad, pero la unidad se da en la diversidad, así como en el cuerpo pasa lo mismo. Bueno, yo le había cambiado el formato, a ver si me lo deja poner derecho. No. Bueno, lo vamos a dejar así porque está medio cruzado. Me lo guardo así. Ahora notemos, desde el verso 7 nos va a hablar de esta diversidad en la iglesia. Somos uno, en Cristo somos uno, estamos unidos. Y tenemos que velar por esa unidad. Pero velar por esa unidad no quiere decir que yo a mi hermano le tengo que hacer que yo sea igual a mí, todos hablemos lo mismo, seamos como fotocopias. No, porque somos diferentes, distintos, diversos en la unidad de la iglesia. Entonces empieza a hablar de lo que hizo el Señor Jesús. Nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta aquí nomás por ahora. Tenemos una acción del Señor para los suyos, para la iglesia. Y acá, en la primera parte de este bosquejo es el precio. El Señor Jesús obró, y para poder dotar a la iglesia de estos varones dotados, porque así sería la idea de que los dones son del Espíritu. ¿Se acuerdan? 1 Corintios dice que el Espíritu da según su voluntad, como Él quiere, como Él designa, da dones. Estos dones tienen que ver con regalos de Dios. Caris es la palabra que tiene que ver con caridad, con algo que se da sin que el otro haya pagado, ni siquiera se lo merezca. Es una gracia, por eso acá habla de a cada uno fue dada la gracia, Dios otorga, el Señor Jesús, y la idea es del Señor Jesús triunfante, glorificado, que reparte despojos, que reparte premios, reparte justamente regalos. La idea es del general cuando ganaba la batalla, en la guerra volvía, y volvían con todo lo que le habían sacado al enemigo. Entonces traían todo lo que al fin y al cabo las guerras eran para eso, para ganar más tierra, para ganar más riqueza, a costa del enemigo que tenía que sufrir la miseria porque habían perdido. Entonces venía el general victorioso y ofrecía, regalaba según lo que él decidía. Entonces acá tenemos al Señor Jesús en esta imagen de que otorga a la iglesia varones dotados para que pueda la iglesia estar nutrida, fortalecida para todo lo que tiene que hacer. Y esto de que el Señor Jesús lo pudiera hacer, primero el Señor Jesús tuvo que, dice, ir hasta lo más bajo de la tierra. El texto que nosotros tenemos acá, el verso 8, se refiere a un salmo, al Salmo 68, que era leído para la fecha de Pentecostés, en esta fiesta. En esta fiesta se leía y se hablaba del Mesías triunfante, victorioso. Ahora, para este Mesías victorioso, para el Señor Jesús que da dones y que lleva cautiva la cautividad,
tiene que ver con que primero fue hasta lo más bajo de la tierra. Hay varias, ahí en el material hay algunas lo tenía por ahí, tiene algunas opciones de a qué se puede referir esto de las partes más bajas de la tierra. De cualquier modo, lo que nosotros vamos a reflexionar es que hace la distinción de que para ir a lo más alto tuvo que primero ir hasta lo más bajo, ser humillado, morir como murió, ofrecer su vida, para luego ser exaltado por Dios y dotar a la iglesia de estos hombres con dones o hombres dotados que sirven o que están al servicio de la iglesia para su desarrollo. Entonces, en el verso 11 nos encontramos con unas categorías de funciones, de dones, vamos a decir, que están para la iglesia, para que en la diversidad ayuden a la unidad, al crecimiento, al desarrollo del cuerpo de la iglesia, ¿sí? Pensemos que la idea viene de que somos un cuerpo. El Señor Jesús victorioso le proporciona a la iglesia lo necesario para mantener esa unidad y en la diversidad, cada uno cumpliendo su función, que este organismo se desarrolle como Dios quiere. Entonces tenemos a los apóstoles, ya habíamos hablado en la primera clase de esta categoría. Los apóstoles es un grupo selecto de hombres que estuvieron con el Señor Jesús, que recibieron la palabra presencialmente de parte de Él y la compartieron luego, la analizaron, la pudieron estudiar y pudieron transmitirla. Y tenemos a los apóstoles y al apóstol Pablo, que recibió del propio Señor Jesús el mensaje que nosotros hemos recibido también luego a través del tiempo por la palabra. Apóstoles, y esa categoría ya no hay más. Luego habla de profetas, y profetas tenía que ver con aquellos que traían palabra de Dios, revelación de Dios. Y de esos no tenemos más en estos tiempos, porque lo que Dios reveló ya está en todo en su palabra. Si somos un poco generosos y hablamos del profeta como el que transmite el mensaje, podría ser en ese sentido. Por ahí nos encontramos en las cartas que el apóstol Pablo dice: espero que ustedes puedan profetizar. ¿En qué sentido? Poder transmitir el mensaje, pero no en el sentido de traer nueva enseñanza o revelación de Dios, porque la revelación de Dios ya está en la palabra. Entonces, nosotros hoy estamos acostumbrados a escuchar por ahí el apóstol tal, el profeta tal, y tenemos que tener por lo menos cuidado en saber que estas categorías fundantes de estos hombres con esta capacidad ya está cerrada. Pero a continuación nos habla de otras tres categorías: evangelistas, pastores y maestros. Y los evangelistas tienen que ver con aquel que busca las almas, no estrictamente con el que predique el evangelio, aunque el evangelista tranquilamente predique el evangelio, pero tiene que ver con aquel que va y busca las almas, va y cuenta el evangelio y tiene el don dado por Dios para transmitir el evangelio y hacer que la persona escuche y que pueda entender la palabra del evangelio. En algún sentido, todos somos evangelistas en cuanto a la comisión de que todos tenemos que transmitir el evangelio a otros, a los que nos rodean. Pero hay un don dado por Dios de aquel que tiene esta capacidad sobrenatural para poder explicarlo, y tienen la facilidad de cualquier tema de conversación, enseguida aparece la palabra del evangelio y se habla el evangelio y las personas lo entienden, y ese evangelista trae a las almas a la iglesia, al cuerpo, al grupo, para que luego haya pastores y maestros que atiendan a esas almas que vienen, que han creído en Cristo. Entonces,
esto de pastores y maestros, algunos lo toman como que son lo mismo, pero tranquilamente podemos diferenciarlo, el pastor como aquel que se ocupa de atender del crecimiento, de la alimentación de las personas, de estar atento a sus necesidades. Tenemos pasajes que distinguen esta tarea o esta capacidad, vamos a decir, de los pastores. Si leemos, por ejemplo, en la primera carta de Pedro 5, del verso 1 al 5, ahí nos habla de los pastores, de aquellos que tienen que guiar, que tienen que estar atendiendo a las almas, ¿no? A las ovejas, vamos a decir, entre comillas. ¿Alguien quiere leer 1 Pedro 5, del 1 al 5? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como reteniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas gracias. Notemos que se le habla a personas que están con esta tarea de apacentar, de traerles paz a la grey, al rebaño, de no inquietar, sino todo lo contrario, transmitirle la tranquilidad de que estén en paz, de ahí viene apacentar, y ocuparse del desarrollo, del crecimiento, de la alimentación, de la protección. Y dice Efesios que Dios, el Señor, puso estos hombres, estas personas, este don en la iglesia para que cumplan esta tarea. Timoteo habla de que los pastores, que los podríamos tranquilamente unir con los obispos o los ancianos, los que están al cuidado de la iglesia, tienen que ser aptos para enseñar, para transmitir, tienen que tener conocimiento. Pero lo distinguimos también que puede haber maestros que sin ser pastores, los maestros transmitan las verdades de la palabra a los hermanos. O sea, toda esta diversidad de funciones, de capacidades en la iglesia, tiene el propósito de, lo tenemos ahí desde el verso 11, perfeccionar. Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este perfeccionar tiene que ver con completar, con que tenga todo lo necesario. No perfecto porque no sabemos que no vamos a alcanzar la perfección, pero la idea es con completar, con hacer a alguien maduro, que tenga todo lo necesario. Dios pone todas estas capacidades en la iglesia para que haya todo lo necesario, para que estemos completos. Dice más, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un trabajo que hacer, la obra del ministerio, hay un trabajo que hacer. Ministerio tiene que ver con eso, con acciones. Y por eso hablamos de diversidad, porque hay un montón de cosas para hacer para el servicio del Señor. En realidad, todo lo que nosotros hacemos es para el servicio del Señor, o debería ser así, todo, en todo ámbito. Y en el ámbito de la iglesia, especialmente en los ministerios, los distintos trabajos, tienen que ser potenciados y impulsados por la capacitación y el perfeccionamiento que viene por estos dones dados por el Señor.
Y a continuación dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Notemos que no hay ningún motivo personal o de desarrollo personal que yo tenga las cosas para mí, sino que siempre para los otros. Estar al servicio de los otros. Tengo una capacidad, no es para mí, para mi distinción o para hacerme ver, sino que es para ponerme al servicio de los otros. Así como el Señor lo hizo así porque Él se puso al servicio nuestro, siendo el Señor. Recordamos Juan pone a lavar los pies a los discípulos y Pedro no lo podía concebir porque era el Señor y le dijo, vos a mí no me lavás los pies, Señor, porque sos el Señor. Y el Señor les tenía que dar una lección de que si yo siendo el maestro y el Señor, y está bien que me digan así porque lo soy, hice esto, bueno, ahora les toca a ustedes humillarse. Entonces, en esta humildad que nosotros leíamos en el verso 2, cada componente del cuerpo está al servicio del cuerpo para que el cuerpo crezca y se edifique. Y la alegría del miembro, la alegría del componente de la iglesia, ¿cuál es? ¿Que yo me desarrolle? No, que la iglesia, que el cuerpo crezca. Es lo mismo que cuando un competidor gana la carrera, un corredor de maratón, imaginémonos, gana la carrera, levanta las manos con el trofeo y le sacan la foto y los pies se enojan porque no le sacan la foto a los pies, a la zapatilla, porque los que corrimos fuimos los pies y los pies dirían, a mí no me aplauden, a mí no me sacan foto. Y el que hizo todo el esfuerzo fui yo, y le sacan foto a la mano y a la cabeza que no estuvieron pisando el asfalto tanto tiempo. Y los pies no están enojados porque no le sacan foto. Como forman parte del cuerpo, la victoria es de la persona completa del cuerpo. Entonces no hay ningún miembro que se sienta menos o se sienta más porque es un solo cuerpo. En este ideal de Dios donde se impulsa la edificación de la iglesia, quedan afuera los complejos de inferioridad, porque nadie dice, uy, no sirvo para nada, nadie me mira, nadie me quiere, porque somos todos partes del cuerpo, y se acaban los complejos de superioridad, de decir, ay, al final gracias a mí, porque si no estuviera yo, no, nada de eso, porque vos formás parte del cuerpo y cumplís tu función. Entonces, todos aportando a la unidad desde la diversidad, el cuerpo se va desarrollando. La iglesia se va desarrollando y cada miembro contento porque el que se beneficia es todo el cuerpo y respondemos todos al mismo Señor, a la cabeza. Ahora, ¿cuáles son los peligros? Y acá lo vamos a pasar bien rapidito para hacernos tiempo con lo que sigue. ¿Cuáles son los peligros? Nos dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay un peligro de que si no estamos firmes en lo que Dios nos propone, podamos ser llevados de acá para allá por algunos que con mucha astucia y por no conocer bien la verdad, podemos ser desviados. Ese es el peligro. En el bosquejo tenemos el no desarrollar los dones, el no crecer, por esto de que en lugar de enfocarnos en lo que tenemos que hacer, vamos de acá para allá. Sino que dice, siguiendo la verdad, en amor crezcamos, de vuelta en aquel que es la cabeza, de vuelta a la referencia al cuerpo y de vuelta a Cristo, crecer en Cristo. El proceder que tenemos en el bosquejo es seguir la verdad, y la verdad va a ser lo que a continuación en el párrafo siguiente va a ser una de las formas en las que tenemos que andar, en la verdad. En nuestros días está tan manoseada la información que a veces uno duda y se pregunta qué es la verdad y cuál es qué no es verdad. Y dudamos y pensamos. Entonces, más allá de lo que se diga en
en internet, lo que escuchemos por ahí, aún lo que se diga en la iglesia, como creyentes tenemos que buscar la verdad. El Señor dijo: yo soy la verdad. Y la verdad la encontramos en la palabra. El Señor dijo en Juan 17: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, buscando la verdad, el Señor Jesús, y agrega en amor, porque cuando usamos o queremos aplicar la verdad y nos olvidamos del amor, corremos el riesgo de irnos al legalismo, de que tenemos que hacer determinadas cosas y entonces tenemos que obrar con amor. La verdad en amor, crecer en Cristo. Vuelve a la idea del cuerpo, donde hay un crecimiento armónico, donde hay unión, donde los miembros están unidos. Nos habla de coyunturas que se ayudan mutuamente. Estas coyunturas son los ligamentos para que esté todo unido y hay ayuda mutua. Entonces un miembro ve a otro que necesita ayuda y está atento y mutuamente pensando uno en el otro. Notemos que acá nadie piensa en sí mismo, sino que estamos pensando en función de los demás. ¿Copiado de quién? Copiado del Señor Jesús, que no pensó en Él, sino que pensó en nosotros primero. Y entonces nos transmite la misma idea y en esa unidad se va desarrollando el cuerpo dependiendo de la cabeza y al final dice: recibe su crecimiento. No crece por motus propio, recibe su crecimiento. El cuerpo recibe el crecimiento que viene de parte de Dios. A veces pensamos que si nosotros hacemos un esfuerzo, la cosa va a ir bien por nosotros, pero en realidad es nosotros, en referencia al Señor, donde va a venir el crecimiento que lo da Él, porque la obra es de Él. Ahora, el apóstol ha hablado de nuestra condición, nuestro andar de acuerdo a lo que somos ahora metidos en la iglesia y que tenemos que vivir y desarrollarnos de esta manera. Entonces, encontramos de vuelta el contraste de lo de antes y lo de ahora, como veníamos viendo, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de estar lejos a estar cerca, los gentiles o los judíos, ahora miembros de un mismo cuerpo. En ese contraste, ahora desde el verso 17 nos va a ir mostrando diferencias que se tienen que hacer palpables. Entonces dice: les digo y requiero en el Señor, otra vez, en el Señor, que no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué habla de otros gentiles? A ver quién responde esta pregunta. ¿Por qué el apóstol toma estas palabras? Ustedes no anden como los otros gentiles. ¿A qué se está remitiendo? Che, pará, voy a mirar la galería. Y a los gentiles inconversos, ¿Y por qué hace esa salvedad? porque se puede deslizar uno y andar junto con los otros equivocándose. ¿Están de acuerdo? Primera clase. Los receptores de estas cartas. ¿A quién le escribe el apóstol? A personas idólatras que tenían distintos vicios, por así decirlo. Bien, pero acordémonos. O sea, ese es el contexto, los está haciendo pensar en eso, pero les dice a ustedes: no anden como los otros gentiles, porque ustedes ¿qué son? Porque ustedes son gentiles. Recordemos, el apóstol Pablo, judío, fariseo, él es de extracto judío. Los que están recibiendo estas cartas no eran originalmente judíos. El apóstol Pablo les está haciendo ver lo que ustedes son en Cristo y que son lo mismo que nosotros judíos. Así que ya no hay diferencia. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, ustedes, que son gentiles, pero salvados, ahora están en Cristo,
no anden como los otros gentiles, porque ustedes son gentiles. Entonces, no se identifiquen con su gentilidad. No sean como ellos. Y entonces, cuando hay que comparar, entonces, bueno, ¿cómo sería la vida de un gentil sin Cristo? Lo mismo que sería una persona cualquiera en nuestro tiempo sin Cristo, dominado por sus instintos, dominado por el pecado, dominado por sus apetitos. De esa manera se vive, sin ningún tipo de cargo de conciencia, según la corriente de este mundo. Esto lo decía en el capítulo 2 al principio. Así, ustedes también vivieron, entre los cuales ustedes vivieron así. Acuérdense que ustedes estaban en este trámite, pero ahora en Cristo no anden así. Dice que andan en la vanidad de su mente, en una mente totalmente vacía, vacía de propósito. Entonces, en realidad es transcurrir. Nosotros nos detenemos un momento a analizar la vida de las personas de hoy y algunos optan por el día a día y el disfrutar lo más que se pueda, y otros piensan en tener más dinero, o disfrutar más, pensar en las vacaciones. Tenía un compañero de trabajo que él me decía a mí, yo trabajo todo el año y trabajo todo el día para llegar a fin de año con un buen ahorro y tomarme 2 semanas de vacaciones extraordinarias. 2 semanas que me gasto todo el ahorro en las vacaciones y descanso. Pero para empezar el año siguiente, a ahorrar de vuelta para el otro año. Y uno dice, todo bien con las vacaciones, cualquiera que quisiera tener unas lindas vacaciones, pero si ese va a ser tu propósito en la vida, simplemente laburar todo el año y romperte la espalda, romperte el alma para tener dinero para 2 semanas de vacaciones y volver a empezar, o peor aún, vivir en el descontrol de la vida, y entonces si es el alcohol, si son las drogas, si es los vicios o lo que sea, vivamos y disfrutemos. Entonces, así se vive, y aún hoy sin Cristo se vive así. No anden así. Nos habla de un entendimiento entenebrecido, en la oscuridad, tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. Verso 4:18 lo unimos con el capítulo 2, verso 12. Ajenos de la vida de Dios. Nada que ver. Pero ustedes ya no son así. Como ustedes no son así, se tiene que evidenciar. Entonces nos vamos a dar cuenta que van a haber cambios. Van a haber cambios que se tienen que evidenciar, cambios en la conducta, cambios en el modo de pensar, cambios que tenemos aquí en el bosquejo, desde el 17 al 19, distinto andar, distinto pensar, distinto sentir, distinta forma de ver la vida. La concepción de la vida tiene ya otra dirección. ¿Por qué? Porque ahora nuestra referencia es Dios, el ejemplo del Señor Jesús, y vivir para Él. Entonces, en el 4:20 dice, como ustedes no aprendieron así a Cristo, del parte del Señor tenemos otra enseñanza, tenemos otra visión. Entonces, ahora desde el verso 2 dice, despójense, dejen cosas. Este despojarse es como sacarse la ropa vieja, ¿no? Entonces, despójense del viejo hombre que está viciado y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Hay un cambio de pensamiento, hay un cambio en el espíritu, hay una visión nueva de la vida en Cristo. Y se tiene que notar al vestirse, al cambiarse, al ponerse ahora una nueva ropa, que es la que dice el verso 24, vestidos del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, desechar lo viejo, desechar lo que yo tenía instalado. Por eso para el creyente el decir, bueno, yo soy así, yo crecí así y soy así, siempre fui así, y bueno, es como decir, bueno, Dios no tiene poder para cambiarte y para sacarte todo eso que hay que desecharlo y ponerte ropa nueva. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí en alguna oportunidad mi esposo o mi suegra me tuvieron que tirar alguna remera muy querida y que uno todavía la siente mucho en el corazón, porque era re linda y uno siempre la usaba, pero que ya no daba más. Entonces un día mi esposa o mi suegra la hicieron trapo y yo pregunté, ¿y mi remera? Vieron que uno la usa hasta para dormir, ya al último cuando no da más. Y bueno, pero ya llega un momento que eso hay que desecharlo, no sirve más. Bueno, con las cosas de la conducta de nuestra vida pasa algo parecido. Entonces nos vamos a encontrar con, en el verso 25, cambiar la mentira por la verdad. Antes mentira y no pasaba nada, ahora manejarnos con la verdad. En el verso 26 nos vamos a encontrar con una vida no donde el enojo y la ira nos gane y nos haga descontrolarnos y por ese enojo, por ese impulso, hacer cualquier cosa, pelearme, decir palabrota o lo que sea. Hay como una licencia de decir, bueno, podés tener esa ira, pero no te tiene que llevar a pecar y no te tiene que durar nada. No podés seguir en ese tren indefinidamente. Con las cosas ajenas no te las dejás para vos, tenés que trabajar. Y cambiarlas por nuevas. Benignidad, misericordia, perdón. Entonces tenemos dos cosas que están en oposición y que se van cambiando por obra del Señor Jesús y que se demuestra en la vida cotidiana, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro contacto con las demás personas. Vamos a dejar acá para hacer un cortecito y luego vamos a cerrar con algo muy general como para cerrar el análisis. La idea, el concepto es, como somos creyentes no podemos vivir igual que antes. Como somos del Señor, como estamos en otra situación, no podemos seguir igual que antes. Es incompatible que como creyentes sigamos diciendo malas palabras. Es incompatible que siendo creyente me robe cosas que no son mías. Es incompatible que yo siga en el desenfreno de una vida de pecado si yo me digo creyente. Porque Cristo cambia, porque Cristo impacta en la vida y me hace distinto. Y no es que yo ahora tengo que estar mordiéndome la lengua para no decir una mala palabra, sino que me voy a dar cuenta que tengo que hablar como el Señor quiere. Y todo ese proceso, que es progresivo, pero se tiene que dar de forma natural, evidenciando nuestra nueva vida en Cristo. No sé si hay alguna pregunta o alguna